unción del Espíritu Santo para que llegue a las vidas en sanidad, liberación, gozo y paz. Lo declaramos, Señor. Él está en tus manos, Señor amado, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Alabamos y glorificamos en esta mañana el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Y quisiera llevarte a Juan 6 del 1 al 15. Alimentación de los 5,000. Aleluya. Dice la Biblia: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aleluya. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, aleluya, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor siempre tiene control de todo, aleluya, y Él sabe cómo resolver las situaciones. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Eso sin contar las damas y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Aleluya. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aleluya. Como el Señor multiplica. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Aleluya. Vemos aquí claramente que Jesús tiene compasión. Jesús tuvo compasión de ellos, dice la Biblia, al ver esa multitud, que a pesar de donde se encontraban, que era un lugar desértico, eso al Señor lo conmovió. Dice la Biblia que también sanó a los enfermos. Todos los que fueron enfermos fueron sanados en ese día. Aleluya. Por eso que había una grande multitud, no se querían ir, porque querían seguir oyendo y querían seguir viendo las cosas sobrenaturales que Jesús hacía. El lugar en donde estaban reunidos era que desértico, desierto. La hora ya pasada, era tarde, ya en la noche, y esa gente no se movía. Estaban en ese lugar, no se querían ir. Jesús le indica a sus discípulos que ellos le diesen de comer.
Humanamente hablando, era imposible porque no estaban preparados para poder sustentar a una multitud como esa. Dice la Biblia que habían 5.000 hombres, 5.000, pero estos hombres en su mayoría venían con sus esposas y venían con sus hijos. Esto se multiplicó, por lo menos por 3. O sea, 5.000 por 3, como poco habían sobre 15.000 personas en ese lugar. Aleluya. Esto lo hizo para probarles a ellos. Cuando Jesús le tira ese reto a los discípulos, era para probarles. Mira, durante el día, ellos habían visto todas las cosas grandes que el Señor había hecho. Y el Señor dijo, pues vamos a ver si en verdad esta gente me conocen. Vamos a ver si en verdad esta gente saben que para mí no hay límites. Y el Señor lo hizo con ese propósito. Denle ustedes de comer. Gloria sea al Señor. Jesús sabía lo que había de hacer, porque el Señor sabe lo que tiene que hacer. El Señor sabe, tiene todo controlado. El Señor sabe. Un muchacho que estaba en medio de esa multitud tenía 5 panes y 2 peces. Y este jovencito se desprendió de esto, que era lo único que él tenía. Él ofrendó sus 5 panes y sus 2 peces en medio de esa multitud. Si es otro, dice, no, yo no voy a dar lo que yo tengo, porque si yo doy mis 5 panes y doy mis 2 peces, mis 2 peces, me quedo sin comer. Pero este jovencito vino y se desprendió de esos 5 panes y esos 2 peces. Aleluya. Jesús dijo, haced recostar a la gente. Sabía él y estaba consciente de que habían sido muchas horas, habían estado todo el día en ese lugar. Y Jesús estaba consciente de que esta multitud estaba cansada. Necesitaban que alimentarse, tenían hambre. Además de lo espiritual, que habían sido saciados a través de Jesús durante todo ese día, haciendo sanidades, liberando y cuántas cosas más. Físicamente, humanamente hablando, tenían hambre y tenían sed. Y Jesús no se hizo sordo ni ciego a esa necesidad que tenía esta multitud. Así pasa en nuestras vidas. Cuando le damos la prioridad al Señor en lo espiritual, le damos la prioridad a Él, Él se encarga también de nuestras cosas humanas. Y no se hace ciego y no se hace sordo. Aleluya. ¿Qué hizo el Señor? Cuando los puso a reposar para que descansaran, porque era un lugar donde dice que habían pastos verdes. Eso servía, ¿verdad?, como cama. Los puso en ese lugar a descansar. Jesús toma los panes y los peces, dando gracias a Dios por ellos. Tenemos que darle gracias al Señor en todo momento por todo. Por lo bueno, por lo menos bueno. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Jesús está con nosotros. Él no nos deja. Él siempre está a nuestro lado. Aleluya. ¿Qué sucedió cuando el Señor toma estos panes y estos peces dando gracias? Estos fueron multiplicados. Aleluya. Y así sucede cuando el Señor llega a nuestras vidas. Nuestras bendiciones se multiplican. Y no porque estemos interesados en esas bendiciones. Es porque hemos entendido que sin Él nada podemos hacer. Aleluya. Gloria sea al Señor. Estos fueron multiplicando, estos 5 panes y estos 2 peces, el Señor los multiplicó. ¿Y qué pasó con esto? La multitud fue saciada. Aleluya. Sobraron. Porque mira cómo el Señor multiplica. Dice la Biblia que sobraron 12 cestas
las cuales fueron recogidas para que no se perdieran. El Señor estaba consciente que había necesidad. Y a pesar de la abundancia que Él generó, como Él era buen administrador, no quería que eso se perdiera. Y nosotros como administradores tenemos que ser ¿qué? Cautelosos. Y tenemos que ser buenos administradores. Eso lo establece la Biblia. Que tenemos que ser buenos ¿qué? Mayordomos. Así que ahí lo vemos claramente que siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba consciente de la sobreabundancia que hubo. Y ese sobrante, Él dijo que lo recogiera para que no se perdiera. Muy bien, Aleluya. Sí, Señor. Aquellos hombres, viendo esta señal, algo sobrenatural, tuvieron que reconocer que Él era el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús siempre llamó la atención. Él no tenía ni que hablar. Él llamaba la atención en la manera en que Él se movía, en la manera en que Él se dirigía a la gente. Los discípulos no tenían una visión muy clara de quién era Jesús. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que ellos fueron testigos de todos los milagros que se habían hecho en ese día, a pesar de todo lo que Él había hecho, mira, a Jesús lo vieron caminar sobre las aguas. Sí, Señor. A Jesús lo vieron que liberando al gadareno. Ellos también vieron que cuando sanó a la suegra de Pedro, inmediatamente se incorpora y se pone a servirle. Ellos fueron testigos de múltiples milagros que Él hizo. Y a pesar de eso, ellos como que no estaban muy claros. Y en cierta manera como que pues, se preocupaban. Cuando estaban en la barca, ¿qué sucedió? Él estaba en la barca. Y los vientos arreciaban y daban contra la barca, las olas. Y ellos entraron en ¿qué? En pánico. Sí, Y Él estaba ahí. Señor. ¿Y qué dijeron ellos? Señor, ayúdanos. Clamaron. ¿Por qué? Porque el Señor seguía durmiendo. Estaba descansando. A pesar del movimiento en esa barca, del jamaqueo, el Señor seguía tranquilo, en paz. ¿Por qué? Porque Él estaba. ¿Y qué hizo para enseñanza de ellos? Le ordenó que a los vientos que se callaran. ¿Se callaron o no se callaron? Amén. Se callaron. Sí, Señor. El Señor tenía poder sobre la naturaleza y lo demostró. Rompió la barrera de la física cuando caminó sobre las aguas. Y ellos lo vieron. Ellos lo vieron caminar sobre las aguas. Amén. Ellos fueron testigos de múltiples milagros y cosas sobrenaturales que acontecieron. Pero seguían inseguros. Y en esta multiplicación, el Señor le da esta pruebita. Esto era un quiz. Que le dieran ellos de comer. ¿Y qué pasó? Se paniquearon. ¿Por qué? Porque lo trajeron a la mente racional. Había que estar conectado con Él como al nivel espiritual. Y eso es lo que sucede. No lo juzgo, porque probablemente si yo hubiese estado con ellos, hubiese pensado igual. Yo, ¿qué voy a hacer? Si está todo cerrado, esto es un lugar lejano, no hay comercio cerca. ¿Cómo yo voy a suplirle a ellos aquí sobre por lo menos mínimo 15,000 personas alimentos? ¿Cómo? Imposible. Pero el Señor los quería probar. Este chico se desprendió de sus 5 panes y sus 2 peces. Estos son multiplicados para saciar a 5,000 hombres, mujeres y niños. Y hasta sobró 12 cestas. Aleluya.
Ahí vemos claramente el poder de Dios. Cuando entra el poder de Dios, multiplicó los panes y los peces, aleluya. El chico dio todo lo que tenía y se generó este milagro. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Tú que me escuchas a la distancia, probablemente tú digas, yo no sé qué darle al Señor. ¿Sabes qué? Lo único que le interesa de ti es tu corazón. Para poder entrar a tu vida y hacer milagros en tu vida, aleluya. De lo poco que había, cuando el Señor entra en el panorama, se generó mucho. Y eso sucede cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús. Llegamos cansados. Llegamos abatidos. Llegamos destruidos. Y el Señor, ¿qué hace? Nos restaura. Llegamos sin salvación. Y a través de Él, ¿qué recibimos? Salvación. Llegamos enfermos. Y el Señor, ¿qué hace? Nos sana. Llegamos con raíces de amargura. Y el Señor nos liberta de esas raíces de amargura que nos detienen en el camino. Aleluya. Todo esto lo hace Jesús. Y lo hace en forma gratuita. ¿Sabes por qué? Porque Él entregó su vida y pagó un alto precio entregándose en la cruz del Calvario. Como hemos dicho en otras ocasiones, Él no lo tenía que hacer, pero lo hizo. Y por eso en esta mañana queremos crearte conciencia del grande sacrificio que Jesús hizo. No lo hizo por ser un mártir, lo hizo por amor a nosotros. Esto sucede cuando llegamos a los pies de Jesús. De muerte pasamos a vida, aleluya. De estar hechos pedazos a ser que restaurados, aleluya. De estar sucios pasamos a ser lavados con su sangre. De estar perdidos pasamos a ser ¿qué? Rescatados. Así que en esta mañana te pido que reflexiones. No juzgo a los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque soy imperfecto. Y estamos en el proceso de llegar a la estatura del varón perfecto. Estamos todos en ese proceso. Pero una cosa he aprendido en este caminar, que no importando la situación que tengamos que enfrentar, sea económica, sea de enfermedad, Él está con nosotros en todo momento. Él no nos deja solo. Y por eso que esta mañana yo te invito a que tú le des una oportunidad a Jesús en tu vida, para que esté contigo. Él no te va a rechazar. Él simplemente quiere hacer amigo tuyo. Mira, siendo nosotros imperfectos, siendo como somos, Él quiere ser amigo nuestro. Y Él quiere que glorificarse en nuestras vidas. Por eso te invitamos en esta mañana a que tú abras los oídos espirituales y tú le des una oportunidad a Jesús en esta mañana. Él quiere multiplicar las bendiciones en tu vida y va a depender de ti. Si tú quieres ser bendecido, va a depender de ti. Él está en la mejor disposición de hacerlo. Por eso te invitamos en esta mañana a que tú lo hagas. Que seas sensible a la voz de su llamado. Y vamos a orar. Vamos a hacer una corta oración para que, si te encuentras en necesidad
Jesús se glorifique en tu vida y pueda saciar esa necesidad. La primera, de salvación. Esa es la primordial. Que tú reconozcas que tú necesitas de Él, que somos insuficientes. ¿Sabes una cosa? Nosotros no tenemos la capacidad de ser ¿qué? De ser hijos de Dios. Nosotros solos no podemos. Eso se alcanza a través de reconocer que estamos faltos delante de Él y de que somos ¿qué? Pecadores, y reconocer sobre todas las cosas que el único medio entre Dios y el hombre se llama Jesús. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador y entra en el panorama de nuestras vidas, entonces obtenemos ¿qué? Misericordia, porque hemos entendido que Él es el que entregó su vida, que Él es el Hijo de Dios y que a través de Él nosotros obtendremos ¿qué? Salvación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia en esta hora dándote gracias. Gracias, Señor mío, por tu infinita misericordia. Te suplicamos en forma especial, Padre bueno y Padre amado, que tú te allegues a cada una de las vidas que se encuentren en necesidad. Dios mío, aquel que se encuentre cargado y cansado, tú, Señor bueno y Señor amado, le dé nuevas fuerzas para seguir adelante. Padre, que aquel que se encuentre enfermo, tú poses tu mano sanadora, Padre, e imparta sanidad a su cuerpo. Dios mío, tú lo hiciste en la cruz del Calvario, por eso moriste. Y por eso en esta hora lo reconocemos. Te reconocemos a ti como el Señor de nuestras vidas. Y yo te pido que aquel que no te conozca, Señor, a la distancia, te dé esa oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret lo proclamamos y lo declaramos hecho, Señor. Amén y amén.